gracias por estar en Octavo Mandamiento. Buenas noches, Jaime. Cuéntame, por favor, de qué se trata este dictamen que respaldas respecto a darle... A ver, voy a leer aquí. Dice que el proyecto que impulsa prioritariamente Fuerza Popular busca, y cito el artículo de Infobae, interferir en procesos judiciales de presos juzgados por delitos de lesa humanidad antes del 2002, planteando su liberación. ¿Cómo se ejecutaría esto? Es un proyecto para restablecer la legalidad que ha sido violada, manoseada, manipulada. Es un proyecto que hemos presentado con el congresista José Cueto. ¿De qué se trata? De algo muy sencillo, de reiterar lo que ya está establecido en la Constitución y en la ley. ¿Qué es exactamente eso? La Constitución establece que no hay retroactividad. Claro. En el año 2002 y 2003 se aprobó en el Congreso tanto el Estatuto de Roma como el convenio que hace imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, 2002 y 2003. No para atrás. O sea, esto no incluye al Grupo Colina. Quedó establecido claramente, tanto por el Congreso en sus resoluciones legislativas que aprobaba la Convención y este Estatuto, que decía que no son retroactivos y que se aplican de aquí para adelante, como por el propio Estatuto de Roma, que en su artículo 24 dice no es retroactivo y esto se aplica solamente de aquí para adelante, como es obvio. Entonces, no entiendo muy bien. Le han llamado ley de amnistía. No, eso es una tontería. Lo que pasa es lo siguiente. Hay jueces y fiscales que prevaricadoramente, ilegalmente, han venido violando la ley, es decir, sentenciando a personas por supuestos delitos cometidos cuando esos delitos habían prescrito. Defíneme, por favor, de quiénes exactamente. Te digo, por ejemplo, militares y policías que combatieron contra el terrorismo, que derrotaron al terrorismo en el Perú y que son acusados por supuestos delitos cometidos el año 88, el año 90. Han sido sentenciados el año pasado. Bueno, la justicia es renga, ¿no? Bueno, no, es que... Para todo justiciable. No, pues. Es renga, ¿no? No, porque cuando estos supuestos delitos han sido cometidos, el Código Penal establecía claramente que prescribían a los 20 años. Eso dice el Código Penal. Eso dice el Código Penal vigente en el momento que se cometieron esos supuestos delitos. O sea, 90, 91, 90... Bueno, Rodrigo Franco... 90... ¿no? ¿Y Grupo Colina también están? No, pues. A ver, eso aclárame, por favor. Grupo Colina. Hasta donde yo recuerdo fueron capturados en el año 2002, Santiago Martín Rivas, por un delito que había sido cometido el año 92. La captura es año 92, ¿no es cierto? No prescribe, pues. No, pues, el año 2002 no prescribe, están bien sentenciados. O sea, no pasa nada. Ya, pero ¿qué parte exactamente ha desatado las iras y las críticas? Es que hay militares y policías que después de prescrito el delito, o el supuesto delito, después de 20 años, han sido juzgados y sentenciados de manera ilegal. Ese es el problema. Esos militares y policías, que muy probablemente en algunos casos, minoritarios diría yo, han sido acusados o han llevado un proceso por lesa humanidad, precisamente lesa humanidad no prescribe, pues. No, pues, pero a partir del año 2002. Por eso, entonces, lo que hace esta propuesta que tú avalas es que, en efecto, ya prescriba todo. No, lo que hago es decir, fue aprobado por el Congreso la imprescriptibilidad noviembre de 2003, 9 de noviembre de 2003, diciendo, esto funciona de aquí para adelante. Entendí. Para atrás no se aplica la lesa humanidad. ¿Y por qué? No, porque no se puede aplicar porque recién fue establecida en el Congreso a partir de noviembre del año 2003. Pero no en la legislación internacional. La legislación internacional no rige en el Perú hasta que adscritos a tratados internacionales. Exacto. Y solamente el Perú la aceptó en el año 2002 y 2003. Mi pregunta es si tú estás comprometido en darle impunidad al Grupo Colina.
el Grupo Colina no se vería afectado por esta ley. Su condena fue en momentos en que no había prescrito el delito. ¿Me entiendes? O sea, el delito fue cometido en el año 92. Ellos fueron capturados. Claro, entonces a ellos no les toca la imprescriptibilidad. Para nada. Cualquier procesado por lesa Pero humanidad. sí, por ejemplo, te digo, el general José Valdivia Dueñas ha sido sentenciado el año pasado. El general Valdivia Dueñas tiene 85 años de edad. Él fue uno de los artífices de la estrategia antiterrorista que derrotó a Sendero Luminoso y el MRTA. Ha sido sentenciado por un hecho ocurrido el año 88. Ese delito, en caso de haberse cometido, había prescrito a los 20 años, 88, 98, 8, el 2008. Nos estamos mareando Pero el año, con los años. el año Lo que importa 2023 ha sido sentenciado. ¿Y cómo estos jueces prevaricadores... Venga, ¿por qué prevaricadores? Están prevaricando, están violando la ley. Mira, ¿sabes lo que hacen? En los fundamentos de la sentencia ponen lesa humanidad, pero en la resolución, donde dice al señor Jaime Chincha lo sentenciamos a 20 años de prisión. Ejemplo, por favor. Al señor José Valdivia Dueñas, a Petronio Fernández de Ávila, lo sentenciamos, no ponen por lesa humanidad porque saben que no pueden ponerla. La legislación peruana no está. Así es. En la legislación internacional sí. Pues. Sí, ves que la legislación internacional puede tener 50.000 leyes, pero esas leyes no se aplican en el Perú hasta que el Perú no acepte su aplicación. Y eso fue hecho explícita y claramente en el año 2002 y en el año 2003. Y de ahí para adelante, claro, lo cual deja un vacío aquí, o esto podría encaramar que aquellos militares y policías que no se ha determinado de acuerdo a la justicia, o sí que han cometido delitos de lesa humanidad, queden impunes, que su caso simplemente se vaya al archivo, ¿no es verdad? A los militares y policías que presuntamente cometieron algún delito se les juzga de acuerdo a la ley vigente en el momento en que se cometió el delito, como es para cualquier persona. No es un secreto. Yo conozco a Fernando Rospigliosi hace 25 años, ya van a ser 25. Y siempre... Un poquito más. Bueno, quizá más, no importa, pero dejémoslo en el cuarto siglo, que ya pesa, ¿no? Yo me gastaba mis peniques, pocos peniques de universitario, para comprar caretas los jueves y leer controversias. Y antes leía esta revista que encontré, IDL, Simposio Internacional. Y acá dices cosas como: hoy día, con la ley de amnistía, se ha producido una situación similar. Dices que Fujimori bajó 10 puntos en las encuestas. Muchos militares se preguntan, con la información clasificada que tú tenías, ¿por qué llegar a estos extremos que empañan la imagen de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no dejar que los asesinos de la Cantuta paguen sus culpas? Dice Fernando Rospigliosi. Perfectamente de acuerdo, lo reitero. Con esto, lo reitero. Lo reitero. Y los militares que participaron en el crimen de la Cantuta fueron sentenciados en... No les toca esto. Para nada, pero te estoy diciendo. La Cantuta es julio del año 92. Por eso es lo que tú dices, del 2002 para atrás. No. Todo proceso se archiva. No. De 2002 para atrás no es que todo proceso se archiva. Porque no había la imprescriptibilidad. No había imprescriptibilidad y se juzga de acuerdo a la ley vigente, como ocurre en cualquier país del mundo y como sucedía en el Perú hasta que se empezó a mal utilizar este criterio. Lo preocupante es que alguien como tú puedas estar avalando a supuestos presuntos violadores de derechos humanos, tú, Fernando Rospigliosi. Yo estoy defendiendo a los militares y policías que derrotaron al terrorismo y que permitieron que Jaime Chincha y Fernando Rospigliosi estén hoy día conversando. Porque si no hubieran derrotado al terrorismo, si Sendero Luminoso hubiera triunfado, y hubiera desarrollado una sangrienta dictadura, ni tú ni yo estaríamos acá. Los derechos humanos, entonces yo estoy defendiendo a esos militares. Y mira, hoy día, Jaime, como tú sabes perfectamente, hay mucha gente que dice que entre en las Fuerzas Armadas a combatir a la delincuencia, ¿no es cierto? Sí. Ya. Una sin razón. Y que la policía sea más enérgica en el combate a la delincuencia. ¿Así?
¿Y qué pasa con los militares y policías que combatieron el terrorismo en las décadas del 80 y el 90 y lo derrotaron? ¿Y Callara? Están en la cárcel, Callara. están perseguidos. ¿Sabes cuántos militares hay perseguidos? Te pregunto. Del ejército, solamente del ejército, hay 860. 860 solamente del ejército, son las cifras que nos ha proporcionado el ejército, porque el resto de las Fuerzas Armadas y Policía no nos ha dado nada. Sí. Bueno, y entonces le pedimos a la policía y a las Fuerzas Armadas que entren a combatir con toda energía a la delincuencia y pero después la sociedad peruana lo va a abandonar. Ustedes resuelvan y Telmo Hurtado y Callara. Y pasaron cosas, es decir, nadie niega lo que tú estás diciendo, que gracias al trabajo de buenos militares y policías, Fernando Rospigliosi y Jaime Chincha pueden sentarse ahora a conversar, pero también hubo malos militares y malos policías. Y Fernando Rospigliosi decía en el 2010 esto: violencia en la guerra. De cada 4 víctimas de la violencia, 3 fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua, un amplio sector de la población históricamente ignorado, hasta en ocasiones despreciado por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí disfruta de los beneficios de la comunidad política. Tú estás citando a Salomón Lerner Febres en tu artículo. ¿Y qué pasó? ¿Eso qué tiene que ver? Que las víctimas, no me has hablado de las víctimas, solo me estás hablando de los militares y los policías. Estoy hablando de las víctimas militares y policías, que son los que están siendo perseguidos hoy día. El pueblo que fue injustamente asesinado. Por Sendero Luminoso. Y también por militares. Salomón Lerner fue uno de los que reconoció que la mayor cantidad de víctimas fue provocada por las organizaciones terroristas, lo de Callara. Sendero Luminoso y MRTA. ¿Qué hacemos con Callara? Con Callara se hace lo que hay que hacer. ¿Qué habría que hacer? ¿Ya prescribió? ¿Lesa humanidad? No se puede aplicar lesa humanidad a un hecho del año 88. Pero que se supo. 30 años después. ¿Cuándo se supo? Inmediatamente. No, pero 2 semanas después. Alan García y tú fervientemente luchabas contra eso. Ahora. Eso se supo inmediatamente. Sí, pues, pero el delito de lesa humanidad hoy en esta sociedad moderna no prescribe. Está bien, desde el año 2000. O sea, lo que pasó antes lo olvidamos, más o menos es así. No nos olvidamos, aplicamos la ley. No puedes aplicar la ley retroactivamente porque eso se presta para cualquier maltrato a un grupo de personas. Entonces estuvo mal sentenciado Urresti. Bueno, eso lo verán sus abogados. Puede salir libre con tu... Eso lo verán sus abogados. Eso lo verán sus abogados. Lo has estudiado el proyecto, o sea, sabes. Eso lo verán sus... Bueno, la ley no está hecha para personas. La ley no puede personalizar. Pero ¿por qué, digamos, en este momento incluso podría caerle a Fujimori? Fujimori ha sido indultado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del año 2017. El Tribunal Constitucional ha declarado válido ese indulto y eso lo exime de cualquier proceso. Claro. Ahora, en el caso que tú mencionas, que es el del periodista que era corresponsal de Caretas, que fue asesinado, Hugo Bustíos, los autores materiales. Yo estaba en Caretas cuando empezaron a descubrirse la responsabilidad de los autores de ese delito, que en su momento fueron capturados y sentenciados. Ahora, después apareció el tema de Urresti, que ha sido juzgado ya recientemente y en efecto fuera del plazo previsto por la ley en el momento que ocurrió el hecho. Mira, yo tanto te leía que incluso algunos artículos los tenía guardados en mi computador. Y termino con esto. Tú dices en julio del 95, en la sociedad, si tomamos en cuenta los pronunciamientos y opiniones vertidas hasta el momento, y una encuesta de apoyo en esa época, dada a conocer el 18 de junio de 1995, más de las 4/5 partes está en contra de la amnistía a los asesinos de la Cantuta, caso símbolo en lo que se refiere a violación de los derechos humanos. Plenamente de acuerdo. Es probable que el dictamen que podría convertirse en ley le dé amnistía a presuntos violadores a los derechos humanos. Te digo que los de la Cantuta no están incluidos porque claramente ellos fueron capturados y sentenciados, procesados y sentenciados en el plazo previsto por la ley.
O sea que ahí no hay discusión alguna. El punto es, ¿la ley se va a aplicar retroactivamente? No se aplica retroactivamente, eso es salvo... una vulneración del derecho elemental. Así es, salvo que beneficie a la persona, ¿no es cierto? Claro. Ese es el principio de la ley penal siempre. Y en este caso, claramente se ha vulnerado ese principio de irretroactividad. Ahí tienes que poner, de la ley. Ahí tienes que distinguir, y ahí la ley pasa a tener nombres propios, porque entre los militares que combatieron en la guerra interna, la lucha armada, hubo quienes torcieron los derechos humanos, hubo quienes asesinaron comunidades enteras, lamentablemente, penosamente, y hubo quienes no. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo vas a separar la paja del trigo? Que yo sepa que los únicos que asesinaron comunidades enteras, como el caso de Canamarca, fue Sendero Luminoso. Obviamente. No, pero no hubo caso que ni las Fuerzas Armadas ni la policía asesinaran a comunidades enteras. No, eso no es un asesinato de una comunidad entera. ¿Qué fue? Ahí hubo una emboscada en Erusco de Sendero Luminoso a las Fuerzas Armadas, al ejército particularmente, y mataron a, no recuerdo exactamente cuántos, 8 me parece. Pero hubo muertos inocentes, militares. Fernando. Hubo una respuesta después militar donde los militares... Fueron inocentes. Bueno, ¿qué es el costo de la guerra? Puede ser, esa es una consecuencia de la guerra desatada por Sendero Luminoso. Puede ser, o sea, pero no hubo exterminio de comunidades. Ya no estás mirando a las víctimas. Falso. Eso es absolutamente falso. Fueron la minoría, si quieres. O sea, la Comisión de la Verdad, informe final que tú y yo hemos leído, establece la prioridad de quienes lideraron o fueron en porcentajes los que cometieron crímenes contra la población. Sendero Luminoso, MRTA y las Fuerzas Armadas. Pero no están en el mismo plano las Fuerzas Armadas, que defienden al Estado, que defienden la democracia, que te defienden a ti y me defienden a mí. Clarísimo. No están en el mismo plano que los criminales que tú mismo y los denunciabas el 95. De Sendero Luminoso. No se pueden poner en el mismo plano. ¿Ya no hay víctimas? Hay víctimas, por supuesto, que han sido sentenciados. El caso de la Cantuta es clarísimo. Y ahí no hay duda, pero... Todavía quedan procesos abiertos. En el caso de combates que hubo, donde eventualmente podían caer personas que no estaban con Sendero Luminoso, es un caso distinto. Y eso ocurre en todas las guerras. Sí. Desgraciadamente, eso es lo que sucedió en el Perú, por responsabilidad de Sendero Luminoso. Pero insisto, no podemos perseguir a militares y policías. Pero que lo diga el proceso, no una ley con nombre propio. No es una ley con nombre propio. La ley no tiene nombre propio. Y lo único que hace la ley, es reiterar lo que está en la Constitución, lo que está en el Estatuto de Roma y lo que está en la resolución legislativa y la responsabilidad que pone en de comando, la lesa humanidad. La responsabilidad de comando. Eso es de la época. ¿Cómo que la responsabilidad de comando? La responsabilidad de comando de quienes jefaturaban pelotones, del propio presidente de la República de entonces, que ha sido condenado por ello y después indultado, sin que tenga el visto bueno de la Corte Interamericana. Y en ese sentido hubieran tenido que ser condenados todos los presidentes de la República, Fernando Belaúnde, Alan García y Fujimori, porque todos afortunadamente se atrapó a uno. Todos combatieron el terrorismo en esa época, en esos 20 años. Y hay casos absolutamente injustos. Por ejemplo, el general Juan Rivero Lasso, que era jefe de la DINTE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, que no tenía mando de tropa, que no tenía efectivos bajo su mando que realizaran operaciones. Está más de 20 años preso. ¿Y Cantuta? ¿Y Barros Altos? Te digo, Cantuta y Barrios Altos, los culpables han sido sentenciados. ¿Tú has leído el libro de Ricardo Uceda, al que conocemos y del cual somos amigos, y que es un excelente investigador, y que es el que descubrió el caso Cantuta? ¿Qué dice? Que Martín Rivas no recibió ninguna orden, ni de Vladimiro Montesinos, ni de sus jefes inmediatos, que él fue el que decidió. Pero eso no dice la sentencia Fujimori. Bueno, pues eso no dice la sentencia. ¿Qué vale más? Con todo el respeto, cariño que le tengo a Ricardo. Para mí vale más lo que dice Uceda. No la sentencia de la justicia peruana. La sentencia es una sentencia política, en este caso, de la autoría mediata, que es algo absolutamente equivocado en este caso. Como en el caso del general Juan Rivero Lasso, que no tuvo nada que ver con lo que ocurría en otros lugares
y que él no tenía Hermosa mando. Ríos. ¿Perdón? Hermosa Ríos. Hermosa Ríos está complicado por muchísimas otras cosas, y Hermosa Ríos hace mucho tiempo que está convertido prácticamente en un vegetal. Y es totalmente injusto que ese hombre siga en la prisión, a pesar de todas las cosas que hizo. Es una muestra de la barbarie que ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero eso de la autoría mediata es un invento que ha sido realmente nefasto, como hemos podido La ver. responsabilidad de comando. Claro, porque Command tú no responsibility. puedes Es atribuirle... legislación internacional, ¿ah? Tú no puedes atribuirle... No es una cosa que se inventaron. Claro, pues entonces todos los presidentes de la República que Pero combaten el terrorismo no fueron terminan pillados, presos. pues. O sea, ¿Perdón? no fueron pillados. ¿No fueron qué? Pillados. O sea, no se les armó un proceso. Por no favor, se abrió un proceso. por favor. ¿Contra Se les Belaúnde? Con- ¿Contra García? ¿Uno? No, pues. ¿Y el frontón? Ah. ¿No acusaron 1000 veces a ¿Y esto García por también, el frontón? también cubre el frontón? No, el este frontón dictamen. ya terminó hace rato. El caso del frontón terminó hace rato. Ya no hay más que hablar de eso. Pero por eso te digo, a esta García es la ¿acaso premisa. no lo acusaron La también por premisa eso? es, Entonces lo que tú estás cuando diciendo es cuando se hay una guerra, establece en la guerra en un hay informe muertos, final entonces el presidente de la República que las necesariamente Fuerzas va a ir preso. Armadas, escúchame, los ministros pues, necesariamente van a ir presos. cuando se Los establece jefes de las Fuerzas ¿tú Armadas crees van en a el ir informe presos. final de la CBR? Hoy, Tengo antes sí. muchas críticas. ¿Qué cambió en Fernando Rospiglio? Sí. Mucho, mucho. Veo. Como que ha cambiado en Jaime Chincha, por favor. Pero yo no hablemos importo. de los 25 años. Yo no importo, yo soy un pinche ¿Y yo? periodista. Tú eres un congresista de la República. ¿Y qué elegido tiene que por ver voto eso? popular. Y tú eres un hombre que tiene más poder, tú eres hombre del cuarto poder, el poder mediático. Yo acá termino el programa y me Tú eres voy, me pongo mis poderosísimo. pantuflas y me pongo a ver televisión. ¿Y? Es muy aburrido. Y ya dijiste todo Pero lo que has tenías que dicho- decir y has convenciste dicho seguramente a mucha gente, que quizás con ideas Eres equivocadas. congresista, o quizá tú, ¿Ah? o quizá tú. ¿Y qué hay? Por supuesto. No, claro, por supuesto, eso pero lo que yo no me digas que entiendo tú es tienes cómo... responsabilidad, tú tienes cómo- tanta responsabilidad No, como yo. porque yo no soy elegido por voto popular, a mí la gente me cambia o me pone. Yo vivo bajo la dictadura del rating. Entonces, tú eres elegido por voto popular, entonces tengo que ir a tus antecedentes para preguntarte eso. O sea, las víctimas hoy de violaciones a los derechos humanos de militares y policías que tú mismo retrataste, que tú mismo escribiste y que tú mismo condenaste, ya hoy no miras. Solamente víctimas en este momento son aquellos militares injustamente encausados. ¿Es correcto? ¿En este momento acaso están persiguiendo a algunos de los que cometieron delitos en esa época contra el Estado? No. De acuerdo. A los únicos De que acuerdo. están persiguiendo es a los militares y a los policías. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre del año pasado, ahorita, publicó un comunicado. Que el El indulto Estado está mal. peruano debe Que el indulto perseguir está mal hecho. el Estado peruano A debe Fujimori. perseguir a policías que cometieron un supuesto delito en el año 92. ¿Así? Eso es lo que dice la Comisión Interamericana. O sea, es un ejemplo de cómo están tratando de que se viole la ley cuando en ese momento existía Fernando. un código penal que decía 20 años para la prescripción. Ha sido bueno tenerte en medio de todo porque creo que es bueno poder intercambiar pareceres y puntos de vista siempre con respeto y además con el respeto que Nos tenemos ambos. Nos tenemos, así es. Así es. Por encima de supuesto. cualquier cosa, yo te conozco Después de 25 25 años puedo tenemos respetar que respetarlo. que hayas cambiado de opinión así, pero uno cambia. Hemos cambiado ¿No? ¿Cómo hemos ambos, cambiado? Como bastante. diría la canción. Creo que no tanto porque cuando nos conocimos hace 25 años discutíamos otras cosas y estábamos muy de acuerdo. Pero un abrazo, gracias. Un abrazo. Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular con nosotros. Vamos ahora a hacerle la consulta a alguien que, bueno, sí, mantiene la misma posición de hace buen tiempo. Ni uno ni otro. Pero en este caso, Francisco Eguiguren, que ha sido ministro de Justicia, viene a continuación el octavo mandamiento. Adelante, doctor. Gracias, Fernando, nuevamente.